En una vieja residencia universitaria, donde los pasillos guardan ecos de secretos no dichos y las ventanas miran sin ver, ocurrió algo que nadie se atrevió a nombrar. El silencio, aquí, no es ausencia de ruido, es testigo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Abróchate el abrigo, porque lo que está a punto de revelarse lleva meses oculto en la penumbra. Aquel martes de octubre amaneció con una neblina particularmente densa sobre Baker Street. Me encontraba en mi sillón habitual, hojeando sin entusiasmo un número atrasado de The Lancet, cuando la puerta se abrió y un sobre sin remitente cayó sobre la bandeja de correspondencia. La señora Hudson, siempre discreta, no hizo comentario alguno al entregarlo. Holmes lo tomó sin premura, examinó el sello, el papel, y solo entonces lo abrió con su navaja. Lo que leyó fue breve, muy breve. Me lo tendió sin una palabra. En el centro del papel, en tinta desvaída pero firme, solo una frase. El silencio se ha vuelto insoportable. Me quedé observando esas 6 palabras durante largos segundos. No había firma, ni fecha, ni indicio alguno del remitente. Solo aquella declaración, casi un lamento contenido, que tenía algo de confesión y mucho de súplica. Interesante, murmuró Holmes, llevándose la pipa a los labios sin encenderla. Una carta que no pide nada, y sin embargo lo sugiere todo. Lo miré, desconcertado. ¿Qué puede deducirse de tan poca información? Que el silencio, replicó él, no siempre es ausencia. A veces es testigo, y otras, cómplice. Y así, sin necesidad de un cliente ni de un crimen, el caso había comenzado. Holmes se dirigió inmediatamente a su escritorio, extendió la hoja sobre el tapete verde y comenzó su ritual minucioso. Lo observé en silencio mientras tomaba su lente de aumento y examinaba con atención los bordes del papel, la calidad de la tinta, incluso la curvatura de los dobleces. Papel ordinario, pero no de fabricación común, dijo tras un momento. Ligeramente satinado, de los que suelen usarse en las oficinas de administración académica. Tomó entonces la lupa con más intensidad. Tinta azul de bajo contenido férrico, pluma de punta roma, posiblemente usada por una mano habituada a escribir con presión excesiva. Las letras tiemblan, no por edad, sino por ansiedad. Yo me incliné hacia adelante, curioso. ¿Y el sobre? Holmes sonrió apenas. Ah, el sobre. Interesante elección. Fue doblado desde el reverso de una hoja de contabilidad. Aquí, señaló, se adivinan cifras parciales escritas en lápiz, luego borradas apresuradamente. Volvió entonces su atención al matasellos. Bloomsbury. Ayer por la noche. Dejaron la carta en el buzón de la oficina secundaria de Tavistock Place. Poco tránsito a esa hora. Un lugar adecuado para no ser visto. Me crucé de brazos. ¿Y eso lo lleva a que el remitente trabaja o reside en las inmediaciones de Bloomsbury y que tiene acceso a material administrativo? Podría ser un estudiante, un asistente de cátedra, o alguien que no desea ser identificado por razones más complejas. Se recostó en su sillón. Pero hay más. Esta carta fue escrita bajo una tensión emocional considerable. Y no se trata de una amenaza ni de un aviso. Es una confesión muda, o el preludio de una implosión. El nombre de Bloomsbury despertó en mí un eco casi físico, como el roce de un abrigo antiguo contra la piedra fría de un pasillo mal iluminado. Había pasado parte de mis años de estudiante en el hospital universitario contiguo, cuando aún luchaba con los rigores de la medicina clínica. Aquellos días, llenos de café frío y cadáveres bajo sábanas ásperas, me habían dejado grabadas sensaciones difíciles de borrar. Recordé las habitaciones alquiladas, los pasillos con olor a desinfectante y la penumbra persistente que parecía flotar sobre las escaleras. Jóvenes con batas manchadas de tinta y ojeras pronunciadas caminaban entonces como sombras entre clases y disecciones.
Un silencio denso habitaba esos espacios, uno que no provenía de la calma, sino del agotamiento y del miedo. Miedo al error, al fracaso, a la vida que empezaba mal vivida. Era en ese lugar, lo sentía ya con una certidumbre extraña, donde se había gestado esta carta. Y no pude evitar preguntarme si el autor o autora no sería alguien como yo lo fui, asediado por voces interiores, enfrentado a una soledad que se amplifica en los pasillos estrechos de la juventud médica. Holmes permanecía en silencio, con los dedos entrelazados bajo el mentón. Yo sabía que ese mutismo suyo no era vacío, sino parto lento de una deducción que se resistía a tomar forma final. Lo más revelador de esta carta, dijo al fin, no es lo que contiene, sino lo que evita contener. No hay encabezado, no hay firma, ni siquiera una pista afectiva, como «Estimado señor Holmes». El texto nace abrupto, como un grito ahogado que ha encontrado al fin una rendija. Se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. Afuera, la bruma seguía cubriendo los tejados. El silencio se ha vuelto insoportable, repitió en voz baja. ¿Por qué alguien escribiría eso, pero no pediría ayuda? ¿Qué teme más? ¿El crimen en curso o la exposición que supondría denunciarlo? Se volvió hacia mí con esa expresión suya, tan suya, que mezcla ironía con gravedad. Este remitente se oculta no por cobardía, sino porque sabe que ser identificado lo pondría en riesgo, quizá físico, quizá moral. ¿Entonces lo protegeremos? Lo escucharemos, respondió, aunque aún no haya hablado del todo. Me estremecí, aunque la habitación no estaba fría. Había en el aire la sensación inconfundible de que algo oscuro ya se había puesto en marcha y que nos estaba buscando. La mañana avanzaba lentamente cuando me atreví a formular la pregunta que hasta entonces había evitado. «Holmes, ¿tenemos realmente un caso?» Mi compañero no respondió al instante. Se limitó a encender por fin su pipa, dejando que el humo azul trazara líneas inciertas en el aire. Luego, muy despacio, asintió. «Aún no hay crimen, Watson. Tampoco hay víctima, ni sospechoso, ni móvil. Y sin embargo, todo está presente». Me desconcertó. ¿Cómo puede estar presente lo que no ha ocurrido? Porque el miedo ya ha sido sembrado, dijo, mirando el papel sobre la mesa. Y donde hay miedo, hay algo que lo provoca. El crimen no siempre llega con sangre. A veces llega en silencio, con pasos leves, disfrazado de rutina. Se puso de pie. «Vamos a Bloomsbury, Watson, a caminar entre bibliotecas, residencias y laboratorios, a respirar el aire que respiró quien escribió esto. ¿Y si no encontramos nada? Entonces habremos hecho lo correcto», dijo con una sombra de sonrisa. «Pero no lo creo. Y así partimos, guiados no por una denuncia ni por un cliente, sino por 6 palabras escritas con desesperación. 6 palabras que aún resonaban en mi mente como un eco contenido. El silencio se ha vuelto insoportable. El tren suburbano nos llevó hasta el corazón de Bloomsbury en una mañana aún encapotada, donde la arquitectura académica parecía dormir bajo una pátina de niebla. Holmes caminaba con paso firme, el bastón golpeando con ritmo calculado sobre la acera. Yo lo seguía en silencio, mientras mi mente volvía una y otra vez a la frase que había encendido nuestra marcha. El silencio se ha vuelto insoportable. Hay algo profundamente inquietante en esa elección de palabras, dije finalmente. Holmes asintió, sin mirarme. La desesperación se formula de muchas maneras, Watson. Esta ha elegido la forma más contenida posible, lo que la hace aún más grave. El colegio Ridley, al que llegamos tras bordear un pequeño jardín interior, se alzaba como una reliquia victoriana, con ventanas angostas y puertas de madera maciza. Allí, según nuestras deducciones, residía el autor o autora de la nota anónima. No teníamos más guía que una frase y la intuición de Holmes, pero en su mundo, como yo bien sabía, eso bastaba. El portón se abrió con un chirrido,
y una figura esbelta con delantal gris apareció en el umbral. Nos invitó a pasar sin una palabra. Aquel lugar no se resistía a nuestra llegada. Más bien parecía estar esperándonos. La señora Darnell tenía esa expresión angulosa de quienes han dedicado su vida a un deber que ya no necesita ser nombrado. Sus ojos, aunque corteses, no eran cálidos, y su voz, cuando habló, sonaba como si midiera con precisión cada sílaba que permitía salir de su boca. Residencia Ridley, caballeros, estudiantes de medicina, internos del hospital, tranquilos en general. Holmes explicó, con su cortesía distante, que estábamos interesados en cuestiones de salud mental entre la población estudiantil, una pequeña mentira con suficiente verdad para abrir puertas sin levantar alarmas. La señora Darnell no pareció sorprendida. Más bien parecía agradecer que al fin alguien viniera a preguntar. «Tenemos un muchacho peculiar, Ronald Bale. Comparte habitación con el señor Trask. Es educado, pero jamás ha dicho una sola palabra. No un susurro, ni un gesto audible. Nada». «¿Desde cuándo?», preguntó Holmes. «Desde que llegó, hace 5 meses». «¿Y su compañero lo considera normal?». «Eso habría que preguntárselo a él», dijo ella, casi con hastío. «El señor Trask dice que Ronald simplemente no es hablador, pero yo he conocido el silencio, y esto es otra cosa». Aquel comentario, dicho casi al pasar, flotó en el aire como una advertencia. Holmes lo atrapó con la mirada, y en ese gesto supe que habíamos tocado algo real. Nos condujeron al pequeño salón de estudio, donde Edmund Trask repasaba apuntes sobre anatomía. Era un joven delgado, con cabello cuidadosamente peinado y unos lentes redondos que parecían más una barrera que una herramienta. Se levantó al vernos, sin dejar de sujetar el lápiz entre los dedos. «¿Se trata de Ronald?», preguntó de inmediato, antes incluso de que nos presentáramos. Holmes respondió con una sonrisa casi imperceptible. «Tal vez. ¿Le preocupa su compañero?». Trask bajó la mirada. Su voz era correcta, aunque desprovista de calor. «Ronald no habla. No lo ha hecho nunca. Pero no es peligroso, si es eso lo que insinúan». «¿Pasa mucho tiempo aquí?». «Él sí. Yo suelo estudiar en la sala del hospital por las noches. Hay más tranquilidad». Holmes lo observó en silencio. No parecía sospechar de Trask, pero su atención no era gratuita. En el temblor apenas perceptible de su mano, en la rigidez de sus respuestas, había más de lo que las palabras confesaban. «Y, sin embargo, algo en esta casa calla demasiado», murmuró Holmes al despedirse. «Tal vez no sea Ronald quien guarde el mayor de los silencios». Subimos al segundo piso, acompañados por el crujido constante de las tablas antiguas. La habitación asignada a Ronald y Trask estaba ordenada con excesiva meticulosidad. 2 camas separadas por un escritorio, una ventana estrecha al fondo y en la silla junto a ella, Ronald. No se volvió al oírnos. Su perfil era fino, casi juvenil, y su cuerpo parecía suspendido en una quietud antinatural. Llevaba puesta una bata sin arrugas, y las manos reposaban sobre sus rodillas como si temieran moverse. Holmes se aproximó despacio. No le habló al principio, solo se limitó a toser levemente, a dejar caer su bastón contra el suelo. Nada. «Señor Bale», dijo luego, con voz clara. «Somos visitantes, no intrusos. Su compañero nos ha hablado de usted. ¿Nos permite unos instantes?». Silencio. Ni un pestañeo. Me aproximé a la otra cama. Estaba hecha con esmero, pero no olía a ropa usada. Ningún libro personal, ningún objeto visible. Solo esa presencia muda, mirando eternamente hacia un muro sin interés alguno. Sentí, sin saber por qué, una inquietud que no venía de lo que Ronald hacía, sino de lo que no hacía. No era solo silencio, era otra forma de desaparición. Después de que Ronald no respondiera ni siquiera a la frase más provocadora de Holmes, una referencia al suicidio fingido en los laboratorios de Barts, nos retiramos.
pero Holmes pidió examinar brevemente la habitación en ausencia de los inquilinos. «Hay cosas que no pueden mentir, Watson», susurró mientras abría con delicadeza el pequeño armario junto a la cama. En el interior, todo estaba meticulosamente dispuesto, demasiado meticulosamente. Ropa ordenada por color, zapatos lustrados pero sin uso reciente. En el fondo del cajón inferior, Holmes extrajo una hoja de papel parcialmente quemada. Solo se podía leer el inicio de una línea. «No puedo seguir oyéndolo». El resto estaba carbonizado. Miró alrededor. Se agachó, rozó el suelo con los dedos y señaló algo que a mí me había pasado desapercibido. Una línea en el polvo, curva, como si un mueble hubiese sido movido recientemente. «¿Ve esto?», dijo sin alzar la voz. «El armario ha sido desplazado. Y no por accidente». La ventana seguía abierta, permitiendo el paso de un aire tibio que, sin embargo, no lograba disipar esa atmósfera cargada. No era una habitación habitada, sino representada. Aquí se actúa un papel, Watson, pero el actor principal no está en escena. Ya en la calle, mientras nos alejábamos del colegio, Holmes caminaba en silencio. Yo no me atreví a interrumpir su reflexión hasta que él, al fin, habló. «Ese hombre no ha dormido en su cama desde hace semanas, Watson». Lo miré con incredulidad. «¿Y entonces?» «Entonces tenemos una identidad posiblemente falsa, una cama intacta, un armario desplazado, una hoja que quiso ser destruida, y un silencio que alguien llama insoportable». Se detuvo un momento frente a la verja del jardín. «No tenemos pruebas aún, pero tengo la incómoda impresión de que uno de esos jóvenes vive con un cadáver, o con algo peor, una mentira viva». El viento de la tarde levantaba las hojas caídas en espirales mudas. El colegio Ridley quedaba atrás, pero lo que allí se ocultaba no había hecho más que abrir su primer pliegue. Fue Holmes quien insistió en que yo hablase primero con Trask, alegando que los nervios más frágiles suelen ceder mejor ante la voz de un médico que ante la de un detective. Lo encontré en la biblioteca de la residencia, rodeado de manuales de anatomía y tratados de toxicología, pero no leyendo, solo mirándolos con los ojos abiertos, como si temiera que los textos lo observaran de vuelta. Me presenté con tono cordial. Trask, aunque educado, parecía ausente. Su piel tenía ese matiz grisáceo que el agotamiento prolongado imprime en los rostros jóvenes, y sus dedos, largos y pálidos, temblaban apenas al pasar las páginas, sin leer una sola línea. «¿Ronald?», repitió cuando mencioné su nombre. «No es nada peligroso, si es eso lo que buscan. Es peculiar, eso sí. No habla, pero nunca ha dado motivo para preocuparse». «¿Desde cuándo convive con usted?» «Desde el trimestre pasado. Es callado, muy callado, pero respetuoso. Supongo que todos tenemos nuestras rarezas». Había algo extraño en la forma en que sus ojos evitaban los míos, como si se esforzara en convencerse a sí mismo de que sus palabras bastaban, y, sin embargo, cada frase dicha era como una venda mal atada sobre una herida todavía abierta. Volvimos a subir a la habitación, esta vez sin compañía. Trask se había excusado, alegando clases prácticas en el hospital. Holmes no dijo nada al respecto, pero capté el leve asentimiento que indicaba que la coartada era útil, tanto si era cierta como si no. Al abrir la puerta, allí estaba él. Ronald Bale, sentado junto a la ventana, inmóvil, en la misma posición en la que lo habíamos visto días atrás. Su perfil parecía esculpido en mármol pálido, y su mirada, aunque fija hacia la pared exterior, no parecía contemplar nada. Holmes se detuvo en el umbral. Yo avancé un paso, esperando cualquier reacción mínima. Nada, ni un parpadeo. La habitación estaba en orden, pero con esa pulcritud sin vida que uno encuentra en los aposentos que han sido preparados para una visita oficial, no para ser habitados. La bata de Ronald colgaba en la percha, planchada.
La alfombrilla junto a la cama no mostraba huella alguna. El aire mismo parecía detenido. Me acerqué lentamente al escritorio. Nada manuscrito, ni un cuaderno, ni cartas. Ninguna señal de pensamiento reciente. Holmes sacó del bolsillo su reloj de cadena. Lo miró un instante y luego a mí. Una presencia así no necesita palabras para inquietar, Watson. Es el tipo de silencio que no solo se escucha, se presiente. Holmes se situó frente a Ronald, midiendo su altura, su postura, el ángulo exacto de su cuello. Durante un largo minuto, no dijo nada. Luego, como tanteando las fronteras de una voluntad que parecía haberse retirado del cuerpo, comenzó a hablar. No lo hizo con brusquedad ni con condescendencia, sino con ese tono intermedio entre la lógica cortante y la ironía distante que solía reservar para interrogatorios complejos. «Señor Vale», empezó, «¿ha leído usted a Maudsley? ¿O acaso prefiere los esquemas de Ferrier sobre las funciones corticales?» Ronald no pestañeó. «O tal vez no le interesa la neurociencia porque sus pensamientos están más cerca del silencio que del lenguaje. Nada. ¿O será que ha descubierto lo que tantos tememos admitir, que las palabras solo traicionan lo que el alma desea callar?» El rostro del joven permanecía estático, ajeno a todo estímulo. Holmes lo observó unos segundos más, luego se dirigió hacia mí, susurrando casi. «La máscara es demasiado perfecta. O está vacía, o está contenida con una presión que aún no comprendemos». Yo lo miraba con una mezcla de fascinación y aprensión. Sentía que ese cuerpo frente a nosotros no era del todo humano en ese momento, sino una especie de retrato viviente, sin trazo, sin firma, sin autor conocido. Al salir de la habitación, ya en el pasillo alfombrado, Holmes se detuvo un instante, como quien ha captado una disonancia imperceptible en una partitura familiar. «¿Lo ha notado, Watson?» «¿El qué exactamente?» «La cama. Ni una arruga, ni una marca en la almohada, ni una presión en el colchón». Me detuve, repasando mentalmente la escena. Es cierto, parecía recién hecha, más de lo necesario. Holmes entrecerró los ojos. He visto cárceles más desordenadas que ese cuarto, pero no es solo el orden, es la inactividad, la absoluta inercia. Hay algo antinatural en vivir en una habitación sin dejar huella alguna. ¿Cree usted que Ronald no duerme allí? O no duerme, o no vive allí del modo que se espera. Ningún ser humano puede habitar un espacio durante semanas sin alterar sus objetos, y menos alguien que guarda silencio constante. Ese cuarto no refleja una mente, sino un guión. Sus palabras me inquietaron más de lo que quise admitir. El joven Ronald, en su mudez inmóvil, parecía ahora no un inquilino, sino una figura dispuesta por manos ajenas. Aquel día regresamos a Baker Street sin haber pronunciado palabra durante el trayecto. El silencio de Ronald, tan absoluto, parecía haberse adherido a nuestras propias voces. Solo cuando nos sentamos en el salón, con el crepitar tenue del fuego rompiendo la tensión, me atreví a hablar. «Holmes, hay algo en ese cuarto que no cambia, como si hubiese sido sellado». «Porque lo ha sido, Watson», respondió él sin dudar. «No con clavos ni cerraduras, sino con el ritual de la repetición, una rutina fingida que evita cualquier desviación. El silencio de Ronald no es el de un alma introspectiva, es el de una representación vacía». Asentí, sin saber si me inquietaba más la figura que habíamos visto, o la posibilidad de que su mutismo fuese impuesto. La imagen de Ronald, sentado junto a la ventana, mirando sin ver, se había grabado en mi mente con fuerza. Era como un daguerrotipo del aislamiento, sin palabras, sin historia, sin presente. Y, sin embargo, algo vibraba bajo esa inmovilidad, algo que no era visible aún, pero que Holmes, lo supe entonces, ya había comenzado a escuchar. No con los oídos, sino con ese extraño sentido suyo que captaba lo que el resto de los hombres apenas intuimos. Fue cerca de las 11 de la noche cuando regresamos al colegio Ridley, tras haber obtenido de la señora Darnell
Con una mirada de Holmes más persuasiva que cualquier solicitud oficial, el permiso para acceder nuevamente a la habitación de los estudiantes. La residencia dormía, o fingía hacerlo. En aquel silencio espeso, los pasillos resonaban con el más leve crujido de nuestras pisadas, y cada sombra parecía estar a la espera de algo que aún no se atrevía a mostrarse. Holmes portaba consigo una lámpara de aceite y su estuche de herramientas. Yo, acostumbrado ya a sus inspecciones nocturnas, caminaba detrás con el corazón apretado por un presentimiento que no sabía explicar. Entramos en la habitación como quien entra en un santuario profanado. Ronald no estaba. La cama, intacta. La ventana, cerrada. La lámpara del escritorio, apagada. Pero el aire estaba denso, casi como si contuviera una respiración retenida. «Es ahora cuando los objetos hablan con mayor libertad, Watson», murmuró Holmes, mientras dejaba la lámpara sobre la mesa y se arrodillaba junto al armario. «Cuando ya no son observados, cuando el teatro se ha vaciado, es cuando la escenografía revela sus trucos». Y así comenzó a escudriñar el cuarto, no como quien busca, sino como quien interroga. En esa oscuridad contenida, el silencio tenía textura, y cada rincón parecía ocultar una confesión que temía ser descubierta. Holmes empezó por los márgenes. Su método, como tantas veces, era el del jardinero paciente que recorre la tierra no para ver lo que crece, sino lo que no debería estar allí. La lámpara revelaba detalles que la luz del día había pasado por alto. Yo observaba sin intervenir, sabiendo que su mirada era más fina que la mía, pero esforzándome por no perder el menor movimiento. «Observe esto, Watson», dijo señalando una maleta bajo la cama. «El cuero está sin marcas, la cerradura oxidada, pero más revelador aún es esto». Pasó el dedo por la superficie y lo levantó, cubierto de polvo. No reciente, sino antiguo, denso, asentado. Lo mismo hizo con un abrigo colgado detrás de la puerta. Tenía motas de yeso y fibras que hablaban de semanas, quizá meses, sin ser tocado. En el escritorio, el tintero estaba seco, con una costra oscura en su interior. Ninguna pluma usada, ningún papel con tinta fresca. Holmes abrió un cajón con cuidado, vacío, como si la escritura hubiese sido evacuada del lugar, como si el pensamiento mismo se hubiese extinguido. «Aquí no ha habido actividad humana reciente», dijo en voz baja. «Se ha mantenido una ilusión de presencia, pero la vida se ha retirado, y en ese momento, por primera vez, tuve la impresión de que Ronald no era solo un mudo, era un fantasma al que alguien había obligado a quedarse». Fue al mover con cuidado el armario, apenas unos centímetros hacia adelante, que Holmes se detuvo súbitamente. Una hoja doblada, sucia, sobresalía apenas entre la pared y la base del mueble. La recogió con pinzas, como quien manipula una prueba contaminada. La desplegó con extremo cuidado. Estaba arrugada, con manchas de humedad en los bordes y la tinta desvaída en el centro. Pero la frase, aunque temblorosa, era legible. «No puedo seguir oyéndolo en la noche». El resto del papel estaba en blanco. «La grafía es temblorosa, pero no incoherente», murmuró Holmes. «No demente, sino aterrada». Se volvió hacia mí. «¿Lo entiende, Watson? No es una confesión, es una súplica, y está dirigida a nadie, o a quien sea capaz de encontrarla». Me incliné sobre la hoja, sintiendo una ráfaga helada recorrerme el cuello. Aquellas palabras, en su brevedad, cargaban una angustia insondable. No se trataba solo del silencio. Había algo, alguien, que producía un sonido lo bastante insoportable como para provocar la desesperación. ¿Quién escribió esto? El verdadero Ronald Bale, tal vez. O alguien más que estuvo aquí, antes de ser sustituido. La palabra sustituido me dejó helado. Holmes, como era su costumbre, no la usó a la ligera. En esa idea, más que en cualquier otra, comenzaba a perfilarse el verdadero rostro del misterio.
Holmes se sentó brevemente sobre la silla del escritorio, como si buscara absorber el eco invisible de quien hubiese ocupado ese lugar en tiempos anteriores. No miraba ya los objetos, sino los espacios entre ellos, las ausencias. El abrigo sin uso, el polvo que no ha sido alterado, el silencio excesivo de una presencia que no deja rastro. Y ahora, una nota escondida tras un armario. Volvió a guardar la hoja en su estuche. Es un patrón, Watson. Uno muy preciso. No de negligencia, sino de control. Esta habitación no está descuidada, está vigilada desde dentro. Se ha hecho un esfuerzo por mantener las apariencias, pero no la vida. Guardó silencio unos segundos. Y si la carta original, aquella que llegó a Baker Street, provino de esta misma mano, entonces quien la escribió sabía que estaba atrapado. Atrapado no entre paredes, sino entre las reglas de una mentira demasiado perfecta para romperse sin consecuencias. Me sobresalté. ¿Cree usted que el hombre que vimos no es quien dice ser? No digo eso aún, pero podría no ser quien aparenta, o, peor aún, podría no ser nadie. Un cascarón habitado por la voluntad de otro. En el silencio que siguió, sentí por primera vez que el caso no giraba en torno a un crimen cometido, sino a una presencia fabricada, una existencia que quizás nunca fue real. Salimos del colegio Ridley pasadas las 12:30, envueltos por una neblina densa que parecía haber descendido con conocimiento de causa. El aire era húmedo, inmóvil, y los faroles proyectaban halos difusos sobre las piedras mojadas. Caminamos sin hablar durante algunos minutos. Yo sabía que Holmes estaba rumiando algo más profundo de lo que podía decir en voz alta, y no deseé apresurarlo. Finalmente, se detuvo, girando apenas el rostro hacia mí. «Watson», dijo con voz baja, casi con respeto. «Hay dos posibilidades igualmente perturbadoras». Asentí, invitándolo a continuar. O bien estamos frente a un caso de manipulación prolongada, una mentira tejida con la precisión de un relojero, o estamos frente a una ilusión compartida, en la que todos han preferido aceptar una versión cómoda antes que enfrentar la verdad. Me estremecí. ¿Qué verdad? Que el silencio puede ser un refugio, pero también un arma, y cuando alguien decide no oírlo más, es porque ha comprendido que el monstruo no está en la oscuridad, sino sentado a su lado. No añadió nada más, pero en esa noche muda comprendí que el caso había dejado de ser extraño para convertirse en necesario, porque algo o alguien estaba a punto de romper el silencio con consecuencias imprevisibles. Acepté la propuesta de Holmes con cierta aprensión. Fingir ser médico de guardia durante una noche en la residencia me obligaba no solo a representar un papel, sino a permanecer inmóvil en la incerteza, sabiendo que el peligro, si lo había, no vendría con ruido, sino disfrazado de rutina. Instalado en la pequeña sala de lectura del segundo piso, escuché cómo los sonidos habituales de la casa se extinguían uno a uno, dejando un silencio que parecía crecer con cada minuto. Mi tarea era sencilla en apariencia: observar. Pero la verdadera dificultad radicaba en no dejarme llevar por la sugestión, en mantener el juicio despierto cuando todo en torno a mí parecía sumido en una suerte de letargo artificial. La luz tenue de una lámpara de aceite, el tic-tac de un reloj de sobremesa, el crujir esporádico de las vigas antiguas, todo componía una partitura tenue, como si la casa respirara por sí misma, a espaldas de quienes la habitaban. Cerca de las 11:30, creí percibir una corriente de aire distinta, como si alguien hubiera cruzado un pasillo sin tocar el suelo. Me incorporé lentamente. Sabía que el verdadero misterio no iba a revelarse con estruendo, sino con un susurro contenido entre muros estrechos. La medianoche llegó envuelta en un silencio tan espeso que cualquier sonido, por leve que fuera, se convertía en una presencia. Fue entonces cuando los oí. Primero, pasos, suaves, irregulares,
como si alguien avanzara con cautela sobre las tablas del piso superior. Luego, un arrastre. El sonido inequívoco de una silla desplazada. No bruscamente, sino con la lentitud del hábito o del temor. Me puse en pie, sin hacer ruido. Subí por la escalera, cuyas maderas protestaban incluso bajo mi peso contenido. Al llegar al pasillo del tercer nivel, todo estaba quieto. La puerta de la habitación 3B, la de Trask y Ronald, estaba entornada. Empujé con cuidado. Ronald seguía allí, sentado junto a la ventana, inmóvil, exactamente como lo habíamos visto días atrás. Su silueta no había cambiado ni un ápice. La misma postura, la misma rigidez. El aire de la habitación era estático, y sin embargo, yo sabía que lo que había escuchado no era producto de mi imaginación. Alguien, o algo, se había movido por ese piso, ajeno a la figura de aquel joven congelado en su mutismo. Un leve escalofrío me recorrió la nuca. No era solo la duda lo que me inquietaba. Era la certeza de estar presenciando una representación demasiado perfecta, para no ser falsa. No habían pasado 5 minutos desde mi inquietante comprobación cuando lo vi aparecer. Holmes, vestido de oscuro, emergiendo desde el fondo del pasillo como si la sombra misma lo hubiese depositado allí. En una mano, sostenía su pequeña lámpara de aceite. En la otra, su inseparable estuche de herramientas. Su rostro, iluminado apenas por la llama oscilante, tenía la expresión contenida de quien ha cruzado una línea invisible en su razonamiento. ¿Ha oído lo mismo que yo? Le susurré, sin necesidad de explicar más. Asintió sin mirarme. Y lo que no se oye, Watson, es aún más revelador. Pasó junto a mí con la calma de quien ya ha previsto cada paso que dará. Entró en la habitación, observó brevemente a Ronald, quien, por supuesto, no reaccionó, y dirigió la luz hacia el suelo. La lámpara reveló algo que durante el día habría sido invisible. Una delgada línea de polvo alterado, apenas perceptible, que comenzaba junto al ropero y serpenteaba hacia la pared posterior. «No es reciente», murmuró, «pero ha sido usada más de una vez». El silencio de la casa parecía ceder ante la presencia de Holmes, como si los objetos supieran que ya no podrían fingir. Siguiendo con precisión de cirujano, Holmes rastreó el delgado camino de polvo hasta un panel apenas disimulado en la esquina superior de la pared, una trampilla con bordes antiguos, casi fundida en la madera del techo. Se arrodilló, estudió las bisagras, palpó el contorno. «Sellada, pero no cerrada», dijo con tono bajo. «La han abierto recientemente». Buscó en su estuche una espátula fina que introdujo con cuidado por la ranura. Con un crujido sordo, la trampilla cedió. Una corriente de aire frío descendió como un suspiro contenido durante demasiado tiempo. Me ofrecí a subir primero, pero Holmes lo hizo sin esperar, su silueta desvaneciéndose entre vigas oscuras y el polvo suspendido. Subí tras él. La buhardilla era baja, con techos inclinados que obligaban a moverse encorvado. El espacio olía a madera seca, a encierro, a tiempo acumulado. Con la lámpara en alto, descubrimos los indicios inconfundibles de habitación humana. Una manta raída sobre un colchón de paja, una taza con restos de té seco, una vela consumida hasta la base. Holmes no habló. Sus ojos recorrieron el lugar con intensidad creciente. A un lado, apiladas contra el muro, había hojas de papel arrugadas, y sobre la tabla rota de un cajón, una figura a carbón apenas visible, repetida una y otra vez. Holmes se agachó, encendió la llama más cerca. Lo que vi me detuvo el aliento. Eran retratos, dibujos rápidos, desesperados, hechos con manos temblorosas y una obsesión tan profunda que dolía solo con mirarlos. 40, tal vez más, apilados de forma caótica, pero todos con un solo tema. El rostro de Edmund Trask. No era una caricatura, ni un estudio académico. Era una repetición compulsiva, como si el autor, quienquiera que fuera, necesitara fijar esa imagen una y otra vez para no perderla, o para exorcizarla.
Holmes los examinó uno por uno sin emitir juicio. Yo, en cambio, sentí un nudo formarse en mi estómago, porque en cada uno de esos retratos había una diferencia mínima, un trazo más oscuro en los ojos, una sombra más pronunciada en la mandíbula, una mueca imperceptible que transformaba el rostro de Trask, de conocido a amenazante. «Esto no es devoción», dije finalmente. «Es vigilancia, es miedo». Holmes asintió lentamente. «Y aislamiento. Alguien ha vivido aquí, con este rostro como única compañía, día tras día, noche tras noche». Me volví, recorriendo con la vista la buhardilla. No había ventanas, ni libros, ni relojes. Solo ese retrato, multiplicado hasta convertirse en única realidad. Y por primera vez, comprendí que no solo estábamos ante un crimen oculto, sino ante una mente que había sido reducida, o quebrada. Una mente que aún vivía en la habitación de abajo, atrapada en silencio, y que tal vez, en lo más profundo, gritaba sin que nadie quisiera escucharla. Regresamos al día siguiente a Bloomsbury, pero esta vez con un propósito más nítido: rastrear el pasado. Holmes, en su inquebrantable modo de operar, sabía que los muros antiguos hablan, pero solo a quienes conocen la forma correcta de preguntar. Nos dirigimos primero al ala administrativa del hospital, donde un portero de edad provecta recordaba a Ronald Bale como el muchacho que siempre llevaba una bufanda, aunque no hiciera frío. Luego, Holmes entrevistó a un profesor de patología, el Dr. Cawthorne, quien conservaba notas meticulosas de asistencia clínica. Señaló que Ronald había sido un estudiante puntual, aunque retraído. La última mención en sus registros databa de 6 meses atrás. Luego desapareció, dijo, como si esa palabra bastara para cerrar el expediente. En los pasillos de la biblioteca, Holmes conversó con una joven asistente, quien vaciló al recordar a Bailey, pero asintió cuando le mostramos el nombre. Sí, claro, era amigo del señor Trask, siempre juntos, o casi. Pero cuando Holmes preguntó por la última vez que lo había visto, su rostro perdió firmeza. No lo recuerdo con claridad. Quizá fue en primavera. Yo tomaba nota en silencio, sorprendido de cuán tenue era la huella que un ser humano podía dejar atrás, como si Ronald hubiese sido tragado por el mismo silencio que ahora lo rodeaba, y que nadie, hasta ahora, se había atrevido a interrumpir. En la sala de archivos del hospital, una asistente administrativa, de esas que han visto pasar generaciones enteras de estudiantes sin alterar jamás su compostura, buscó el expediente de Ronald Bale. Tras unos minutos, regresó con gesto neutro. «No hay registro de baja oficial», dijo. Simplemente dejó de asistir. Holmes no expresó sorpresa. Solo pidió con cortesía acceso al registro de incidencias de la sala de disección. La funcionaria, algo incómoda, accedió a mostrar una libreta envejecida que relataba accidentes menores, cortes, desmayos, confusiones con reactivos. Pero en el margen de una página de hace 6 meses, Holmes señaló una anotación casi ilegible. Cloroformo derramado, revisión de ventilación, Trask presente. «¿Nadie más lo firmó?», preguntó Holmes. «No, señor, es una nota informal. No llegó a elevarse a incidente formal». «¿Y después de eso?». «Después nada. Ninguna mención más a Ronald Bale». El aire se volvió más denso. Sentí, sin necesidad de palabras, que habíamos cruzado un umbral. Una desaparición sin denuncia, una sala con sustancias peligrosas, y un estudiante cuyo nombre se había desvanecido sin levantar sospechas. Holmes me miró con gravedad medida. «A veces, Watson, lo verdaderamente oscuro no es lo que se oculta, sino lo que nadie se atreve a nombrar». Ya en la calle, Holmes me comunicó que tenía la intención de visitar al director del colegio, un tal señor Lennox, quien, según los registros, firmaba los permisos de traslado de los estudiantes. Nos recibió con amabilidad administrativa, más preocupado por el equilibrio de su calendario académico
que por cualquier anomalía humana. Ronald Bale, sí, creo recordar el nombre, dijo, hojeando su agenda con más interés en las fechas que en los hechos. ¿Tiene constancia de su traslado a Irlanda?, preguntó Holmes. Trask me lo mencionó en su momento. Dijo que su compañero había tenido una crisis familiar y debía volver a casa. No se formalizó nada, pero no me pareció necesario. Era mayor de edad. Nadie lo retuvo. ¿Y algún contacto, dirección de destino, correspondencia? Ninguna. Holmes se puso de pie con cortesía, pero yo sentí en su mirada un juicio severo, apenas disimulado. Resulta curioso, señor Lennox, cuán fácil resulta desaparecer cuando nadie desea hacerse preguntas, dijo suavemente. Salimos en silencio. En el aire flotaba una sensación incómoda, la de una verdad sabida, pero nunca dicha. Irlanda no era más que una palabra vacía, una coartada que había bastado simplemente porque a nadie le interesaba comprobarla. Holmes me pidió que no regresáramos aún a Baker Street. En su lugar, solicitó a la señora Darnell acceso a los antiguos registros fotográficos de los residentes. Ella, con su habitual expresión impasible, nos condujo al desván, donde se guardaban álbumes empolvados que nadie parecía haber abierto en años. Tras unos minutos de búsqueda, Holmes extrajo un retrato grupal fechado en el trimestre anterior. Lo sostuvo con cuidado y señaló una figura en la segunda fila. Un joven de rostro alargado, cabello ondulado y una expresión melancólica. «Ronald Bale», murmuró. Bajamos con el retrato. En la sala, la señora Darnell lo tomó entre las manos. Lo observó largo rato, sin pronunciar palabra. Pero su mirada se transformó con lentitud, como si una verdad que no quería ser pronunciada hubiese finalmente comenzado a revelarse. «Ese», dijo, apenas audible, «no es el joven que vive en la habitación con el señor Trask». Holmes no respondió, solo recogió el retrato y lo volvió a guardar con un respeto inusual. «Gracias, señora Darnell. Ha sido usted muy valiente». Ella asintió sin comprender del todo lo que había dicho, pero yo vi cómo sus dedos seguían temblando levemente, incluso después de soltar la fotografía, porque había visto un rostro conocido, y al hacerlo, comprendido la magnitud de lo que había estado ignorando. Ya en el umbral del edificio, Holmes se detuvo un momento bajo el cielo grisáceo que comenzaba a abrirse. No dijo nada durante algunos pasos. Luego, con tono sereno, como quien enuncia una conclusión matemática, pronunció las palabras que yo había empezado a temer. «El joven que ocupa la cama de Ronald Bale no es Ronald Bale», asentí, sin sorprenderme. «¿Quién es, entonces?» Eso, Watson, es aún más inquietante, porque no se trata solo de una identidad suplantada, es algo más profundo, más elaborado. Se ha colocado a un ser humano en el lugar de otro, no para reemplazarlo, sino para ocultar lo que realmente ocurrió con el original. ¿Y cree que Trask lo ha hecho solo? Holmes guardó silencio unos segundos. No lo sé todavía, pero sí sé que el silencio que envuelve a esa habitación no proviene del carácter, sino del diseño. Y en ese instante sentí que el caso, lejos de acercarse a su desenlace, se abría como un pozo sin fondo. Un pozo donde la identidad, la culpa y el miedo formaban un nudo que aún nos faltaba desatar. Y el rostro que veíamos cada día no era más que el reflejo de una mentira cuidadosamente construida. Holmes no solía recurrir a Toby, a menos que el rastro que buscábamos estuviera oculto más allá de lo visible. Aquel día, sin embargo, al ver desplegarse sobre su escritorio la secuencia incompleta de desplazamientos que conectaban la buhardilla del colegio Ridley con el misterio aún sin nombre, envió por su viejo y fiable sabueso. Lo condujimos en silencio hasta la azotea, donde el aire cortante y la humedad impregnaban las piedras. El perro, apenas olfateando las huellas del polvo viejo sobre las losas, se detuvo varias veces en lugares donde ni Holmes ni yo hubiéramos advertido nada.
Entre los respiraderos y las tejas rotas, Toby captó algo más sutil que un olor: la persistencia de una presencia viva, que subía y bajaba por ese camino con la regularidad de un rito nocturno. Holmes, con la correa en mano y los ojos encendidos por una atención ferozmente contenida, me dirigió una sola frase: donde no hay huella, Watson, a veces se encuentra el trayecto más firme. Y así lo seguimos, guiados no por la razón, sino por el instinto de un animal, hasta llegar a un lugar donde la lógica volvía a abrirse paso entre las sombras, y el pasado comenzaba a dejar de callar. Toby se detuvo frente a una sección del tejado más baja, cubierta de musgo y hollín. Allí, apenas visible, una pequeña claraboya descansaba sobre un saliente de piedra que daba hacia el patio trasero del hospital. Holmes se agachó, levantó con cuidado el marco de metal y liberó una bocanada de aire viciado que ascendió desde las profundidades. «No ha sido abierta recientemente», murmuró, «pero fue usada muchas veces, y no por azar». Asomándonos con precaución, pudimos ver que la claraboya daba a un pasillo de mantenimiento, una galería estrecha y olvidada que bordeaba los sótanos del hospital universitario. Allí no llegaban los pacientes ni los médicos. Era tierra de nadie, un espacio destinado al polvo y al desecho, no a la presencia humana. «¿Una ruta de huida?», pregunté. Holmes negó con suavidad. «No, Watson, una ruta de acceso. Alguien ha necesitado entrar y salir sin ser visto. Y este punto no aparece en los planos oficiales. La revelación era tan inquietante como reveladora. La residencia y el hospital, pensábamos, eran dos mundos apenas vecinos. Pero ahora sabíamos que compartían una arteria secreta, y por ella, sin duda, había pasado el misterio que aún no tenía nombre, pero que ya tenía un camino. Descendimos por una escalera de hierro oxidado que gemía bajo nuestro peso, hasta alcanzar el nivel más bajo del hospital. La luz era escasa, filtrada por rejillas polvorientas, y el aire tenía la pesadez de lo no ventilado. Holmes, con su lámpara de aceite bien protegida, avanzaba sin vacilar, como si cada sombra indicara una dirección precisa. «Estas zonas de tránsito técnico», dijo, «son los lugares predilectos de los que desean trabajar sin testigos». Me detuve en seco al notar un olor tenue, pero inconfundible, desinfectante seco, mezclado con algo más áspero, metálico. En una sala de almacenamiento sin cerradura, encontramos lo que habíamos venido a buscar, o lo que había estado esperando ser hallado. Sobre una mesa de autopsia en desuso, yacía una bata médica, doblada apresuradamente, con manchas oscuras en las mangas. Holmes la alzó con pinzas, y bajo ella apareció una máscara quirúrgica rígida por el polvo y salpicada de residuos blanquecinos. «Cal», dijo Holmes. «Se ha utilizado para limpiar, para borrar o para disimular». Observé los estantes, algunos vacíos, otros con frascos etiquetados pero sin contenido. La habitación no era una morgue, ni un quirófano. Era un lugar liminar, sin función clara, perfecto para lo que no debía existir. Holmes examinó el suelo. No habló, pero sus ojos decían lo suficiente. Allí había ocurrido algo, y quien lo hizo creyó que nadie vendría a buscarlo donde solo habitan los residuos del saber. En la planta principal del hospital, Holmes solicitó hablar con el personal más veterano, no con los médicos, demasiado ocupados o distantes, sino con quienes llevaban décadas recorriendo los pasillos sin ser notados. Fue así como conocimos a la señora Penley, enfermera retirada, aún activa algunas tardes como supervisora de turnos. «El señor Trask, dice usted», repitió con voz grave. «Sí, lo he visto más de una vez. Siempre tarde, por la puerta trasera. No era su hora ni su ala». «¿Con qué frecuencia?», preguntó Holmes. «Durante varias semanas, este verano, y luego, de repente, dejó de venir. Nunca firmaba entrada, pero yo conozco esos pasos, siempre rápidos, como si llevara prisa, o culpa. Su testimonio, sencillo y sin adornos,
aportaba la pieza que faltaba. Confirmaba que Trask no solo mentía sobre Ronald, sino que utilizaba el hospital como parte de un entramado que aún no terminábamos de entender. ¿Sabe si alguien lo esperaba? La mujer negó con un leve movimiento de cabeza. Nunca vi a nadie más, pero hay habitaciones donde ni los ecos se atreven a entrar. Salimos de allí sin decir palabra, porque la frase final de la enfermera no era metáfora, era advertencia. Ya en la calle, mientras la luz oblicua del atardecer teñía las cornisas de un tono ocre, Holmes caminaba sin hablar, las manos cruzadas tras la espalda. Su mente trabajaba con ese fervor contenido que solo advertía yo cuando se aproximaba a un nudo lógico particularmente delicado. Finalmente, se detuvo junto a un banco vacío. Tenemos que enfrentarnos a dos hipótesis, Watson, y ambas son igualmente inquietantes. Lo escucho. Primera, el joven que habita la habitación de Ronald Bale no es un impostor consciente, sino un enfermo mental que ha sido colocado allí. Un ser que, por sus limitaciones o traumas, puede ser manejado, ocultado o utilizado. ¿Y la segunda? Que no estamos frente a una enfermedad, sino frente a un experimento, que Trask, con sus conocimientos de medicina y su acceso irregular al hospital, ha creado una identidad fabricada, no para ayudar, sino para observar, tal vez incluso para comprobar teorías que jamás habrían sido autorizadas. ¿Y cuál de las dos cree usted más probable? Holmes bajó la vista. No me interesa aún cuál es más probable, sino cuál es más peligrosa. Yo, que había visto el rostro inmóvil junto a la ventana, no pude evitar pensar que, fuera cual fuera la verdad, alguien había sido reducido a una función, y que la única pregunta válida ya no era ¿quién es?, sino ¿quién lo ha hecho así? La mañana era clara, pero la claridad no entraba con nosotros en el colegio Ridley. Aquella última visita no tenía ya el tono especulativo de las anteriores. Habíamos dejado atrás las preguntas y los indicios. Ahora solo restaba afrontar una verdad que ya no podía sostenerse en silencio. Holmes caminaba por el pasillo como un hombre que no busca, sino que viene a recoger lo que ya ha visto en su mente. Yo, en cambio, sentía el peso de lo que sabíamos sin haberlo oído en voz alta. La señora Darnell nos recibió con su habitual compostura, aunque esta vez sus ojos se posaron en nosotros con una expectación inquieta, como si intuyera que la visita no era una cortesía más. Holmes pidió ver a Trask y su compañero. Ella asintió, pero no preguntó por qué. Subimos en silencio. La puerta estaba entornada. Ronald seguía allí, en su puesto junto a la ventana, la figura inmóvil que ya nos era familiar. Trask, de pie junto al escritorio, alzó la vista al vernos entrar. Su rostro era una mezcla de control forzado y agotamiento inconfesado. No había misterio en su mirada, solo la preparación, o la espera, de una caída inevitable. Holmes no saludó, ni formuló pregunta alguna. Se acercó con paso firme a la mesa, dejó sobre ella un pequeño espejo de tocador que había traído consigo, de esos que duplican la imagen con apenas un ángulo de desviación, y lo colocó con precisión frente a Ronald. El reflejo devolvió la imagen que ya conocíamos, el joven encorvado, los ojos apagados, la boca cerrada como si nunca hubiese sido abierta. Pero entonces, desde el borde de mi percepción, advertí algo que no esperaba. Trask, al verlo, dio un paso atrás. Fue un gesto breve, casi imperceptible, pero Holmes, que no necesitaba palabras, lo captó al instante. «Es difícil», dijo con suavidad, «ver el rostro que uno ha creado, más aún cuando ya no se parece al original, sino a una culpa perpetuada». Trask tragó saliva. Su mano temblaba. «¿Qué es esto?», preguntó sin convicción. «Es un espejo», respondió Holmes, «pero no para Ronald, para usted». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era el mutismo del miedo, ni la vacuidad del engaño. Era la grieta que se abre cuando una verdad,
demasiado tiempo reprimida, comienza a fluir por sí sola. Y en ese momento, Trask dejó caer la máscara que llevaba no en el rostro, sino en la voz. Trask se desplomó lentamente en la silla, como si la energía que lo mantenía erguido no fuera física, sino moral, y acabara de abandonarlo. Su mirada se volvió hacia la ventana, pero no para mirar el mundo, sino para evitar el suyo. No fue intencional, dijo al fin. No iba a matarlo, solo era una prueba, un control de dosis, algo que los profesores mismos nos enseñaban a calcular, bajo vigilancia. Su voz se quebró ligeramente. Pero nadie vigilaba ese día. Yo creía tener todo medido. Ronald, él confiaba en mí. Era brillante, más que yo. Estaba dispuesto a ayudar. Un poco de cloroformo, una inducción breve, un pulso lento. Todo estaba dentro de lo previsto. Hasta que dejó de estarlo. Me quedé helado. ¿Murió? Trask asintió, apenas. En segundos. Intenté revertirlo. Lo cubrí con toallas húmedas. Practiqué respiración artificial. Pero su cuerpo no respondió. Estaba solo. Nadie podía saberlo. Holmes no se movía. ¿Y entonces? Lo escondí en la buhardilla. Durante días no supe qué hacer. No podía desaparecer de golpe sin levantar sospechas. Hasta que apareció aquel muchacho, un vagabundo que merodeaba cerca del hospital. Era callado. Tenía un aire parecido. Y me pareció una solución. Una solución. Aquella palabra, pronunciada con resignación, pesaba más que cualquier acusación. Lo llevé por la claraboya, continuó Trask, sin que nadie lo instara. Le ofrecí comida, refugio y un poco de láudano para que durmiera. No opuso resistencia. Apenas entendía lo que ocurría. Se dejó llevar. Yo escuchaba con el estómago encogido. Holmes permanecía inmóvil, pero yo sabía que cada frase se fijaba en su mente con una precisión que ningún tribunal podría igualar. Al principio fue sencillo. Lo aislé. Le enseñé rutinas. Cuándo sentarse, cuándo callar, aunque no hacía falta enseñarle eso. Le daba somníferos ligeros para que no recordara el día anterior. Lo vestía, lo aseaba. Le recitaba frases que no debía decir. A veces intentaba hablar, pero yo... Se detuvo. Su voz se hizo más baja. Yo lo golpeaba si abría la boca. Me llevé una mano a la frente. Había presenciado crueldad en el campo de batalla, pero la violencia nacida del miedo es de una calidad distinta, más lenta, más insidiosa. Con el tiempo, prosiguió Trask, dejó de intentar. Su mirada se apagó. Ya no sabía si me reconocía. Solo se sentaba junto a la ventana, como Ronald lo hacía. Y yo empecé a creer que era él. Holmes, finalmente, habló. No lo creyó, lo necesitó. Y ese matiz, la diferencia entre convicción y necesidad, bastaba para revelar no solo el crimen, sino la tragedia. Miré al joven que seguía junto a la ventana, su espalda encorvada, su quietud inamovible, sus ojos que ya no respondían al mundo. Y comprendí, con una claridad punzante, que ese silencio que nos había desconcertado durante tantos días no era un rasgo ni una elección. Era el resultado de una vida cancelada. Holmes se acercó a él con la misma delicadeza con la que uno se dirige a un herido grave. Lo llamó por su nombre, sin certeza de que tuviera uno. Luego, en voz más baja, añadió: «Ya no necesita callar». Pero el joven no se movió. «¿Puede hablar?», pregunté. Trask, derrotado, asintió con lentitud. «Sí, pero no recuerda cómo. No era amnesia. Era una deshabituación total al lenguaje. Una supresión emocional y física, inducida día tras día hasta borrar toda noción de sí. Allí estaba el producto final. Un hombre convertido en función, reducido a reflejo, privado incluso del derecho a ser interrogado». Holmes se volvió hacia mí. En su rostro no había juicio, sino una gravedad casi dolorosa. «No hemos resuelto un misterio, Watson. Hemos desenterrado una historia». Asentí. Porque en ese cuarto no había solo un crimen. Había algo más vasto y más triste.
una desaparición sin muerte, una voz arrancada, una vida moldeada en el vacío, y el eco, aún presente, de una voluntad destruida. Lo llevaron en silencio, al amanecer, en un carruaje discreto. 2 asistentes del sanatorio de Hampstead lo guiaron con cuidado, sin grilletes ni palabras. El joven, si podía aún llamársele así, no opuso resistencia. Caminaba con esa docilidad que no nace de la paz, sino del desgaste. No miraba atrás, ni adelante. Solo caminaba. Nadie sabía su nombre. No constaba en ningún registro, no tenía pertenencias, ni recuerdos que pudiera articular. Su rostro había sido prestado, su voz arrancada, y su voluntad. Tal vez aún dormía en alguna parte, como un huésped olvidado en su propia casa. Holmes observó la partida desde una esquina, sin intervenir. Yo, a unos pasos detrás, sentí una punzada en el pecho al comprender que, incluso ahora, aquel muchacho no era libre. Simplemente había sido trasladado de una celda invisible a otra más compasiva. ¿Cree usted que se recuperará?, pregunté en voz baja. Holmes tardó en responder. Tal vez, dijo. O tal vez construya otra identidad, sin relación con la que le fue impuesta. A veces, Watson, la memoria no vuelve, pero la dignidad puede nacer de nuevo, si se le da tiempo. Yo asentí, aunque en mi interior supe que había algo, esencial y perdido, que no regresaría jamás. La detención de Trask fue breve, carente de dramatismo. Holmes la organizó con la precisión de quien sabe que un exceso de ruido podría empañar la claridad de los hechos. El inspector Gregson acudió personalmente y escuchó en privado el relato completo, acompañándolo con silencios respetuosos más que con preguntas. «No tenemos cuerpo», dijo en algún momento. «Ni lo necesitamos», replicó Holmes con frialdad medida. «Solo necesitamos comprender lo que se hizo con el que quedó vivo. La acusación formal fue por secuestro, abuso prolongado y suplantación de identidad. Pero Holmes, contra lo que yo habría esperado, solicitó clemencia ante el juez instructor. El señor Trask no es un criminal en el sentido tradicional», explicó. «Su delito fue esconder un error bajo una mentira, y en su desesperación creó una segunda mentira para tapar la primera. No mató por codicia ni por odio, sino por miedo. La justicia, al final, reconoció la complejidad del caso. Trask no fue encerrado entre asesinos, sino trasladado a una institución con vigilancia médica. Yo, que había sentido repugnancia al oír su confesión, no pude evitar una forma extraña de compasión. Porque no todos los monstruos gritan, algunos solo se agachan y callan. De todos los casos en los que acompañé a Holmes, pocos me dejaron una huella tan hondamente humana como este. No por la violencia de los actos, que fue mínima, ni por el enigma en sí, que fue complejo pero resoluble, sino por el modo en que se reveló el fondo común que todos compartimos, el miedo. Trask no era un asesino por naturaleza, era más bien un hombre brillante y joven, atrapado por un error fatal y empujado al abismo por su propia cobardía. Su crimen no nació de una mente criminal, sino de un alma que no supo cómo enfrentar la verdad. Y el resultado fue una cadena de actos cada vez más inhumanos, ejecutados con lógica y frialdad, pero impulsados, en el fondo, por una desesperación demasiado humana. Me pregunté cuántos otros, en otros pasillos y otras ciudades, habrían ocultado un fracaso tras una fachada de corrección. ¿Cuántos habían elegido el silencio como refugio y luego descubierto que el silencio, una vez aceptado, devora desde dentro? A veces, no se necesita un cadáver para probar que algo murió. Basta con mirar los rostros de los que callan, y en ellos leer todo lo que alguna vez fue y ya no puede volver a ser. Ya de regreso en Baker Street, el otoño avanzaba con ese tono grisáceo que se cuela en los huesos. Holmes no habló durante un largo rato. Permaneció de pie junto a la ventana,
observando el humo que se alzaba en espirales sobre los tejados. Finalmente, encendió su pipa, con ese gesto casi ceremonial que marcaba en él el cierre de un pensamiento largo y silencioso. «Watson», dijo al fin, «¿ha notado usted que los peores crímenes no necesitan armas?» Lo miré, curioso. Un experimento, un silencio sostenido, una dosis mal medida, y la maquinaria del daño se pone en marcha sin necesidad de sangre. «Pero aún así, deja rastros», respondí. Asintió. «Sí, rastros tenues, invisibles para la ley, pero claros para quien sabe dónde mirar. En este caso, el crimen no fue el daño físico, fue la negación del otro, la reducción de un ser humano a un reflejo. Dejó la pipa sobre la mesa, aún encendida. Hay silencios que gritan, Watson, no desde la garganta, sino desde el hueco que dejan. Y quien no los escucha, termina, tarde o temprano, convirtiéndose en su cómplice. Sus palabras me acompañarían durante muchas noches, como un eco que no cesa, porque no pertenece a una voz, sino a una conciencia. Esa noche salí a caminar por las calles del barrio. Londres dormía, o al menos eso pretendía. Las ventanas cerradas, las chimeneas apagadas, los pasos dispersos de algún carretero tardío. Todo componía un silencio aparente, bajo el cual se agazapaban los miles de secretos que esa ciudad conserva como un segundo sistema circulatorio. Pensé en Ronald Bale, en el joven sin nombre, en Trask, en la señora Darnell, en todos los que, de un modo u otro, habían formado parte de una verdad compartida y tolerada. La niebla se extendía sobre los adoquines como una piel que todo lo igualaba, y me pregunté, con esa mezcla de inquietud y resignación que solo Londres puede despertar, ¿cuántas otras habitaciones contenían silencios similares? ¿Cuántos rostros se ocultaban detrás de otros? ¿Cuántos errores se enmascaraban con normalidad? Holmes solía decir que la lógica puede desmontar un enigma, pero que solo la compasión permite comprenderlo. Yo, que lo había acompañado en tantos casos de sangre y sombra, sentí que éste había sido distinto, no porque doliera más, sino porque mostraba lo que puede ocurrir cuando el dolor no encuentra palabras. Y comprendí que hay nieblas en esta ciudad, que no se disipan nunca, ni siquiera al amanecer. Hay verdades que no se escriben en los informes policiales, ni se susurran en los pasillos de los tribunales. Permanecen suspendidas, como la bruma que cubre Londres al amanecer, densas, mudas, persistentes. Lo que vimos en aquel colegio no fue solo el eco de un crimen, sino el reflejo distorsionado del miedo humano a la soledad, al error y al juicio de los otros. A veces me pregunto si el silencio que encontramos allí no era más el nuestro que el de ellos. ¿Y tú? ¿Crees que Trask fue un monstruo o solo un hombre atrapado en su propia culpa? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te hizo detenerte un momento en el misterio de lo humano, te invito a dejar un me gusta, compartirla con quien sabe escuchar en silencio, y suscribirte para más relatos donde la verdad se esconde entre las palabras no dichas.